9 días alcanzó a estar recluido en una cárcel de máxima seguridad en Veracruz Lawrence Maxwell, el chileno detenido en el Zócalo de Ciudad de México luego de participar en una marcha por los 43 normalistas desaparecidos en aquel país. Queremos conversar sobre su experiencia y para eso nos acompaña en CNN Prime precisamente Lawrence Maxwell. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por invitarme también. Lawrence, ¿qué tal este retorno a Chile? Bueno, es abrupto, yo no tenía planes de venir, pero allá me recomendaron que por seguridad y por descomprimir un poco la situación, sí viajara un tiempo, ¿no? Yo no tengo problemas ahora, o sea, salir libre con total certeza de que no tengo ningún proceso judicial pendiente y que también mi situación migratoria está en orden, tengo visa de estudiante hasta agosto, entonces pues sí, no tendría ningún impedimento en volver. ¿Te sientes más tranquilo estando acá que en México? Ahora sí, bueno, allá en México yo tenía una vida normal, tranquila, estoy haciendo muchas cosas, estaba haciendo muchas cosas, muchos proyectos, tengo una banda de música, estaba terminando mi doctorado, estaba escribiendo, tengo varios proyectos de literatura a medio andar, digamos, pensando en publicaciones. Pero una vida hecha, ¿no? Exacto, yo ya en México tengo una historia, no sé, ya he vivido unos 8 años allá, la primera vez que llegué a México fue el año 98, es decir, casi 15 años que he estado yendo, viniendo, tejiendo allá unas bases sólidas, raíces profundas, muchos amigos. Sí. ¿Y qué pasa con esa vida ahora? ¿Y qué pasa con esa vida y todos esos proyectos que quedaron pendientes? Bueno, hay que ver cómo se rearticulan desde acá o volver. No, todavía no tengo certeza de qué va a pasar. Ese tiempo acá en Chile seguramente te va a servir para reflexionar sobre eso, pero ¿qué sientes ahora tú respecto a México? ¿Tienes rabia? ¿Tienes pena? Mira, yo siento harta tristeza por lo que está pasando allá en México. O sea, es un país que yo quiero, adoro, lo amo. Ese país es un país muy diverso, con una historia muy profunda, muy larga, con muchas tradiciones, con gente preciosa. Me siento bien viviendo allá, me sentía bien viviendo allá, pero desgraciadamente esto se trunca ahora un poco. En ningún caso me da rabia con el país o con los mexicanos. Claro, me da un poco de tristeza que se estén viviendo estas situaciones, ¿no? O sea, lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es algo grave, muy grave, y lamentablemente no es el único caso, sino que es ya la gota que rebalsó el vaso de una larga historia de desaparecidos, torturados, ejecutados, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me abisma, ¿no? Y me llena de preocupación, ¿no? Y también veo que las soluciones no están muy prontas a desarrollarse, a desplegarse. El pueblo mexicano está hoy día en una crisis, en una encrucijada que requiere de la voluntad de todos, ¿no? Requiere de la voluntad de todos. Por eso, lo primero que me preguntaron a mí cuando me llevaron a la CEIDO, esta entidad que es especializada en delincuencia organizada, porque ahí nos llevaron. Lo primero que me preguntan es ¿por qué tú, un alto funcionario que no se presentó, me dice, ¿por qué tú, que eres chileno, vienes a participar en una manifestación que no te corresponde, que no tiene nada que ver contigo? Pero con plena conciencia de que tú eres chileno. Claro, sí, claro. Y entonces yo le explico, mire, señor, o sea, esto no es que no tenga que ver conmigo, al contrario, es algo que tiene que ver con todos. Ojalá todos hubiéramos estado en esa marcha, ¿no? Hasta usted, o sea, ojalá todos nos manifestáramos solidariamente, porque en México esto ya no vuelva a ocurrir. ¿Cómo interpretas tú esas preguntas apuntando directamente a tu nacionalidad, como pidiendo explicaciones de por qué tenías que venir Lo que pasa es que en México hay un artículo de la Constitución que reglamenta la participación de extranjeros en política y dice que no tienen derecho los extranjeros a manifestarse públicamente, a meterse en la política nacional. Es decir, yo estaba contraviniendo un poco ese artículo, que es un artículo un poco ambiguo porque tampoco lo prohíbe de plano. De hecho, otro artículo de la Constitución consagra el derecho ciudadano de cualquier persona a manifestarse y a decir lo que expresa, o sea, lo que piensa públicamente, ¿no? Que es el derecho que yo estaba ejerciendo en ese momento en el Zócalo. Sí, claro. Lawrence, ¿y tú interpretas tu detención como algo casual, fortuito, un accidente, o como algo que podría haber estado quizás premeditado para mandar algún tipo de mensaje, una señal? No específicamente hacia mí, pero sí creo que había habido una decisión de tomar a ciertas personas en el Zócalo y luego entablar
una acusación de la naturaleza que se hizo, digamos. De la gravedad, de la gravedad que se hizo, es decir, a nosotros nos estaban acusando de terrorismo, de asociación para la consecución de delitos terroristas, intento de homicidio, sabotaje y motín, y asociación delictuosa, es decir, 5 cargos que si hubieran sido llevados hasta el final hubieran resultado años de cárcel, ¿no? Ahora, con la distancia, con lo que has podido conversar con abogados, con esta recomendación también que te hicieron a volver a Chile, al menos por un tiempo, ¿cómo interpretas tú la situación que está viviendo el gobierno? ¿Se le está yendo de las manos el tema de la violencia, y en este momento en particular, digamos? Bueno, han habido muchas manifestaciones desde el 26 de septiembre, lo que ocurre lo de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y han empezado a crecer. De hecho, la manifestación a la que yo participé, a la que fui ese día, donde me tomaron detenido, ha sido de las más grandes que me ha tocado ver en mi vida, digamos. O sea, una cosa alucinante, la cantidad de gente, la cantidad de apoyo, la cantidad de sensibilidad desplegada. 300.000 personas, yo calculo, por lo menos, ¿no?, en las calles del DF. Llegando, confluyendo al Zócalo, y yo creo que en algún momento el gobierno piensa que tiene que dar una señal de mano dura, ¿no?, que tiene que dar una señal de que sí, la situación está bajo control, y también, en cierto modo, amedrentar para las próximas manifestaciones, especialmente a los estudiantes, especialmente al sector intelectual. Entre los 11, habían estudiantes, la mayoría. Había un señor que era un poco más, tenía más edad, que tenía 57 años, que era actor y dramaturgo. Claro, los policías no sabían eso en el momento de la detención, evidentemente, ¿no? Yo estudiante de doctorado y extranjero, lo supieron después, ¿no? Pero ya al saberlo podrían haber tomado una determinación. Sin embargo, ellos siguieron adelante con el proceso que estaban más o menos pensando, porque esto fue un montaje, digamos. O sea, fue un montaje, la acusación que hizo la policía. ¿Por qué estado desde dónde? ¿Desde el gobierno central? ¿De la propia policía? Yo no sabría decirlo. Bueno, para ser objetivo, digamos, la acusación que nos hacen a nosotros la hace la Policía Federal, ¿no? O sea, es cosa de ver el expediente, digamos. Sí. La acusación la hacen varios policías federales diciendo que nosotros habíamos agredido a un policía y que habíamos actuado de manera orquestada, coordinada, ¿no? Previamente organizada. Por lo tanto, es un delito de asociación, sí, para el homicidio, digamos, ¿no? Esta reacción del gobierno, Lorenz, por último, ¿está llevando al gobierno a cometer violaciones a los derechos humanos? Evidentemente, todo lo que nosotros vivimos fue un proceso absolutamente irregular, ¿no? Absolutamente irregular, desde que nos toman detenidos hasta que nos ponen en libertad. Todo fue extraño, ¿no? De hecho, es primera vez que detenidos en una manifestación por desorden público pasa a esta institución que está encaminada al crimen organizado, es decir, asesinato, secuestro, narcotráfico, lavado de dinero, ¿no? En las mismas celdas que nosotros estuvimos había estado el Señor de los Cielos, los Beltrán Leiva, incluso el alcalde de Iguala con su señora, ¿no?, que son los principales responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bien, Lorenz, te agradecemos muchísimo tu tiempo acá en CNN Chile para contarnos tu experiencia y tu visión de lo que está sucediendo en México. Muchas gracias por haber venido. Sí, gracias también por invitarme. Nos vamos a una pausa nosotros, volvemos de inmediato, no se vayan.